Muy buenos días. Hoy vamos a comenzar con el análisis del decreto 1443, que ahora fue consolidado en el decreto 1072, libro 2, título 2, sección 4, capítulo 6. Ya hicimos un breve recorrido que nos llevó hasta este último decreto, que es el que debemos asegurar e implementar todas las organizaciones de acuerdo al tamaño de trabajadores, al número de trabajadores que tengamos en las fechas dispuestas por el Ministerio de Trabajo. Vamos a comenzar analizando el objetivo y el campo de aplicación del decreto. Como veíamos en el video anterior, este decreto está enfocado al cumplimiento por parte de todos los empleadores, tanto públicos y privados, que puedan llegar a tener cualquier tipo de personal sin importar su modalidad de contrato. Es decir, que no se requiere que las personas estén contratadas bajo término indefinido, término fijo, es decir, que sean dependientes directas de la organización, sino que también debe ser aplicado por aquellas empresas que de alguna u otra manera tienen trabajadores realizando actividades propias, ya sea por prestación de servicios, a través de empresas de servicios temporales, de cooperativas, y cualquier forma de contratación y vinculación que se pueda llegar a presentar. Es decir, que aquí no hay ninguna empresa excluida de la aplicación del presente decreto. Como vemos aquí, empleadores tanto públicos o privados deben implementarlo, cualquier tipo de modalidad de contrato. Recordemos un poco de qué se trata cada uno de estos contratos. Contrato civil se presenta cuando no existe una relación netamente comercial entre dos partes, sino se hace un convenio por medio de personas naturales. Contrato comercial cuando ya existe una vinculación para compra-venta de productos, servicios y demás, y contratos administrativos que son los efectuados por las entidades públicas. En este momento tenemos que tener también muy presente que el sistema de salud y seguridad en el trabajo que vamos a implementar no solamente debemos enfocarlo hacia nuestros trabajadores dependientes, sino que es muy importante que también tengamos en cuenta que debemos vincular a todos los contratistas que tenemos trabajando con nosotros, así como los trabajadores en misión, que son aquellos que se contratan a través de temporales o trabajadores cooperados cuando se puede llegar a presentar alguna relación con una cooperativa. En estos casos, la labor y la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo debe ser compartida con la empresa temporal y las cooperativas. La responsabilidad es mutua, ninguna de las dos partes puede estar excluida de la implementación del sistema. El análisis del decreto lo vamos a realizar a través del flujo que para nosotros en nuestra compañía Aliados en Tecnología y Calidad nos ha parecido más sensato implementar el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. No vamos a analizar punto a punto de la norma en ese mismo orden, sino que vamos a empezar a analizar el flujo de implementación para entender un poco mejor en cada uno de los pasos, por supuesto, de acuerdo a las exigencias que tiene definido el decreto. En esta diapositiva encontramos esos pasos a los que nos referimos en el proceso de implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Lo primero que tenemos que realizar es la conformación del equipo de trabajo. Es importante que contemplemos que un sistema de estos hace referencia a un compendio grande de actividades que se tiene que realizar dentro de la organización. Por ende, no es obligación y no es responsabilidad de una sola empresa, de una sola persona, sino que por el contrario debemos asegurar que todas las personas de la empresa se involucren, participen dentro de ella y poder empezar a conformar un equipo que nos permita llevar a buen término todas las actividades que tenemos que realizar. Este es un punto dentro de los cuales tenemos que empezar a cambiar de cultura dentro de nuestras organizaciones, puesto que lamentablemente cada vez que se habla de un sistema de gestión, la mayoría de las veces dejamos en responsabilidad de una sola persona la implementación de estos sistemas y verdaderamente son tantas actividades y que comprenden a toda la empresa que dejándole en manos de una sola persona las actividades seguramente no vamos a lograr implementar el sistema como debería realizarse. Posterior a la conformación del equipo de trabajo, procedemos a hacer el diagnóstico y la definición del plan de trabajo de acuerdo a los requisitos establecidos por el diagnóstico. Entraremos a establecer el esquema documental más apropiado para la organización. Ya analizaremos más adelante a qué nos referimos con que sea el más apropiado. La definición del presupuesto,
No podemos negar que un sistema de seguridad y salud en el trabajo requiere un proceso de inversión, una asignación de recursos de acuerdo a las necesidades que se hayan contemplado dentro de la organización. Tenemos que involucrar luego la definición y aclaración de nuestras directrices organizacionales, misión, visión, pero lógicamente de forma especial lo que son políticas y objetivos, que es lo que nos solicita el sistema de salud y seguridad en el trabajo, para asegurar coherencia entre todas las actividades que estamos realizando. Posteriormente pasaremos a efectuar la matriz de peligros, que es quizá el documento más importante dentro de todo el sistema de salud y seguridad en el trabajo, dado que nos refleja la situación real de los riesgos presentes dentro de la organización y sobre los cuales debemos entrar a hacer un proceso de control para la mitigación de los mismos. Analizaremos luego un documento que nos solicita el decreto específicamente, que es la matriz de requisitos legales, que es un documento un poco complejo de elaborar, pero es el que nos va a asegurar mantenernos actualizados en toda la normatividad que el gobierno emite en esta materia de seguridad y salud en el trabajo. Una vez identificados estos dos aspectos, debemos pasar a la realización de los programas de gestión de riesgos y programas de vigilancia epidemiológica. Estos programas son los que nos van a permitir mitigar los riesgos que hemos identificado en la matriz de peligros, poder establecer unos controles adecuados para disminuir esas incidencias, esas implicaciones que pueden llegar a tener e incluso en algunos casos poder llegar a eliminar los factores de riesgos que se pueden llegar a presentar. Estos programas son la evidencia real del compromiso que una organización puede llegar a tener frente a la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Continuaremos luego con el análisis del plan de emergencias, que básicamente lo que busca es tener unas medidas claras de contingencia y de trabajo sobre, en un momento dado, pues que se pueda llegar a generar una emergencia, ya sea como terremoto, inundación o alguna situación similar. Miraremos lo que se refiere al tema del profesiograma. El profesiograma pues básicamente se trata de definir los exámenes médicos que deben ser practicados a cada uno de los cargos de nuestra organización de acuerdo a los peligros a los que se encuentran expuestos. Estos dos factores también van muy de la mano y también junto con los programas, que es donde se establece qué tipo de exámenes médicos también requeriríamos. Miraremos la parte de formación, que es otro factor clave de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que una de las obligaciones que el decreto establece para la parte de los empleadores es brindar la capacitación y formación necesaria para todas sus partes interesadas, lógicamente empezando por sus trabajadores, de forma tal que se asegure que las personas son conscientes de los peligros a los que se encuentran expuestos y cuenten con las herramientas apropiadas para poder protegerse de dichos riesgos y mitigar la posibilidad de generación de enfermedades profesionales o la ocurrencia de accidentes de trabajo. También hay un tema importante en esta parte del sistema de salud y seguridad en el trabajo y tiene que ver con la parte de los proveedores. Como veíamos en el alcance del sistema, no tenemos que involucrar solamente a nuestros trabajadores dependientes, sino que debemos analizar todos los proveedores, contratistas e incluso otras partes interesadas que se vean afectadas con la labor desarrollada por la organización. Y así, como nos es exigido a nosotros la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, los proveedores nuestros también deben cumplir con estas actividades y es nuestra responsabilidad asegurar que las personas con las que estamos contratando o las empresas con las que estamos contratando también de forma efectiva lleven y cumplan con este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Todo esto que hemos realizado en estos pasos anteriores debe verse evidenciado en unos indicadores, que son los que nos van a reflejar en qué medida efectivamente estamos logrando identificar y mitigar estos riesgos y si efectivamente estamos logrando disminuir aquellos casos de accidentes laborales, incidencias laborales, enfermedad profesional, todos los aspectos pues que lleguen a causarle un daño, un perjuicio al trabajador. Como cualquier otro sistema, es importante establecer un proceso permanente, organizado, planeado de auditorías internas que nos aseguren que todas las actividades que hemos dispuesto durante todo el proceso se estén cumpliendo de manera satisfactoria y nos permitan identificar oportunidades de mejora para la solución de los inconvenientes presentados y, como su nombre lo indica, mejorar y optimizar el sistema de gestión por el bien de todos. Y por último,
Se solicita hacer una revisión por la dirección, que es el momento en el cual la dirección de la organización va a analizar el resultado obtenido con todos los esfuerzos y toda la inversión realizada durante todo el sistema de salud y seguridad del trabajo. Esta por ende es la última actividad que se realiza, puesto que ya debemos tener implementados cada una de las actividades desarrolladas a lo largo de estos pasos que estamos hablando. Bueno, como les mencionaba desde un comienzo, el equipo de trabajo es vital para lograr el éxito de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. No es una actividad de una sola persona, sino es la actividad que debe realizarse a través de la participación de varias instancias y varias personas dentro de la empresa. Este equipo de trabajo está conformado por algunas personas visibles que nos hace ver el decreto, como lo es el empleador. En el decreto se le asignan una serie de actividades y responsabilidades específicas al empleador, que en pocas palabras podemos resumir que es el directo responsable de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de las obligaciones otorgadas al empleador, existe la necesidad de definir un director del sistema de salud y seguridad en el trabajo, que es la persona que va a estar como responsable específica de asegurar la implementación directa de todo el sistema. Asimismo, nos hace una serie de solicitudes y de requerimientos a las ARL, donde se le definen ciertas actividades y responsabilidades con todos los trabajadores afiliados y por ende sus empresas afiliadas para apoyar en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Más adelante les vamos a ver. Y adicional a esto, dentro de todo el decreto se cuenta con la necesidad de establecer unos comités, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que anteriormente llamábamos COPASO, y la necesidad de establecer un comité de convivencia enfocado principalmente hacia los temas de acoso laboral. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido durante todo este tiempo en la implementación de sistemas de gestión, consideramos muy conveniente que este comité lo involucremos dentro del organigrama general de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque son un apoyo importante para asegurar que todo el proceso de convivencia laboral, del bienestar, se tenga en cuenta y pues haga parte como tal del sistema en general. Encontramos aquí dentro del organigrama una figura especial que nosotros denominamos coordinador del sistema de gestión y salud y seguridad en el trabajo. Este personaje, si bien no es obligatorio dentro de los decretos establecidos, la normatividad establecida en el decreto, sí es importante cuando el tamaño de la empresa lo requiere o su nivel de riesgos es elevado y pues nos implica una mayor realización de actividades que seguramente ningún otro funcionario que no tenga el tiempo suficiente va a poder adelantar. Entonces se convierte en una figura importante para el desarrollo de las actividades porque no podemos negar que este sistema obviamente genera múltiples actividades adicionales a la labor propia que tiene la organización y por ende pues se necesita destinar un tiempo y un espacio y un recurso tanto técnico como humano para poder realizar estas actividades. Quizá en las empresas pequeñas y cuyos riesgos son bajos, no se requiere la definición de un coordinador y de pronto las actividades de este coordinador pueden ser asumidas por el mismo director. Pero esto depende, pues como les comento, de la cantidad de actividades y el tamaño de la organización. También dentro del compendio general del equipo de trabajo encontramos a todos los trabajadores de la organización, a quienes el decreto sí estableció una serie de funciones y responsabilidades específicas por las cuales debemos involucrar a todo el personal y buscar su participación conjunta. En este diagrama vemos un resumen muy global de todas las actividades que tiene asignadas, las obligaciones que le fueron asignadas al empleador en materia del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente nos dice que el empleador está obligado a la protección y seguridad de todos sus trabajadores acorde con lo establecido con toda la normatividad vigente. Y nos exige que anualmente tengamos establecidos un plan de trabajo donde se definan claramente los responsables, las metas, los recursos, las actividades y que este plan de trabajo esté avalado y firmado por el mismo empleador. Este plan de trabajo
es el que nos va que vamos a encontrar en el momento en que podamos identificar todos nuestros peligros y en los cuales establezcamos el control y los programas que sean necesarios para mitigar dichos riesgos, dichos peligros que hayamos identificado. Nos dice que el empleador también está obligado al cumplimiento total de la legislación nacional vigente y por ende nos obliga a estar permanentemente actualizándonos en dicha normatividad para asegurar que de manera oportuna se hagan los cambios dentro de la organización de acuerdo a los ajustes normativos que se puedan llegar a presentar. Nos solicita que el empleador defina prioridades. ¿A qué se refiere esta definición de prioridades? Nacen de la identificación de la matriz de peligros, en la cual nos va a decir cuáles son los riesgos más importantes que se presentan en la organización y de acuerdo a dicha priorización se empiezan a establecer las acciones necesarias para disminuirlos. Es claro que cuando hablamos de riesgos es muy difícil buscar o solicitar que se eliminen en su totalidad, realmente es casi imposible. Muchos de ellos se lograrán eliminar, pero muchos otros solamente podremos mitigarlos, disminuir su incidencia, disminuir su posibilidad de ocurrencia. Y para esto pues debemos tomar una serie de medidas, de acciones, de planes de trabajo acordes a dicha margen de riesgos que debemos establecer. Entonces no se trata, un sistema de estos no trata de eliminar absolutamente todos los riesgos, eso es importante que lo tengamos claro. Lo que debemos es disminuir en la medida de las posibilidades su incidencia y su posibilidad de ocurrencia, de acuerdo, empezando por los más críticos y llegando a los de más baja importancia. Todas estas actividades que nosotros podamos emprender para poder disminuir la incidencia de los riesgos, necesariamente nos va a solicitar unos recursos en cuanto a mantenimiento, por ejemplo, de nuestra maquinaria, recursos de infraestructura para mejorar las condiciones locativas que podamos llegar a tener, recursos en cuanto a formación y capacitación de nuestro personal. Y es importante que en el desarrollo de este plan de trabajo podamos incursionar y definir claramente los recursos que vamos a necesitar para poder planearlos dentro de todo nuestro sistema de presupuesto de la organización, incluirlos allí y asegurar que podamos disponer de ellos en el momento oportuno. También nos solicita que todo esto que estamos hablando sea incluido dentro de las directrices de la organización, que dentro de sus políticas, objetivos y todo su proceso de planeación incluyamos todo lo referente al programa de seguridad y salud en el trabajo, es decir, que no solamente nos enfoquemos en todo lo relacionado a la operación del negocio, sino que dentro de ella incluyamos también todas las actividades que debemos tener en cuenta en la implementación de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo y definamos una serie de políticas y objetivos claramente establecidos con metas y tiempos y responsables específicos para darle cumplimiento al mismo. Como tenemos objetivos que cumplir, es necesario establecer indicadores que nos demuestren si esos objetivos fueron o no cumplidos en el momento determinado por la organización en ese proceso de planeación y permanentemente estar definiendo mayores objetivos y mejoras dentro del proceso para lograr una optimización de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Estas nuevas normativas también les dio un papel mucho más importante y unas exigencias y responsabilidades más claras a las ARL. Dentro de estas responsabilidades de las ARL podemos encontrar tres grupos principales. Uno que tiene que ver con la parte de capacitación. Genera en ellos la responsabilidad directa de la capacitación de los comités, que ahora llamamos COPAS, anterior COPASO, el comité de convivencia y un proceso de capacitación sobre los diferentes temas de riesgos acordes a las necesidades que cada una de las organizaciones tenga. Establece que las ARL deben prestar toda la asesoría y la asistencia técnica para que sus empresas afiliadas puedan implementar adecuadamente el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estos, pues encontramos una asesoría en el proceso de la implementación de controles de acuerdo a las necesidades de la mitigación de riesgos que encontremos y una asistencia técnica que podemos verificar en la realización de mediciones higiénicas, la elaboración de proteogramas y la elaboración de matrices. Aquí pues empezamos a encontrar algunas de las dificultades a la hora de implementar los sistemas de seguridad y salud del trabajo en qué sentido.
Lastimosamente las ARL siempre están pues pendientes del margen de reinversión, que quiere decir el porcentaje del dinero que nos devuelven en forma de servicios de todos los aportes que se realizan a las ARL por el tema de riesgos profesionales, el pago de la ARL que se hace por cada uno de los trabajadores. Lógicamente, empresas pequeñas cuyos riesgos son bajos, pues sus aportes al sistema de riesgos profesionales son bajos asimismo y pues pocas veces logramos obtener por parte de las ARL un proceso adicional a las capacitaciones que de forma gratuita tienen ya ellos implementados en sus portales virtuales o en las capacitaciones que periódicamente establecen dentro de la organización. Aquí es importante que empecemos a hacer exigencias a nuestras ARL respectivas, teniendo en cuenta que la ley es muy clara en mencionar que no importa el tamaño de la organización ni la cantidad de recursos que les son otorgados a las ARL por medio de los pagos de seguridad social. La ARL está obligada a prestar el proceso de asesoría en la implementación de sistemas. Es importante también que cuando vayamos a solicitar esos procesos de asesoría, de capacitación, de asistencia técnica, tengamos muy claro qué le conviene más a las empresas. Nosotros, pues directamente en nuestra organización apoyamos a nuestros clientes y les insinuamos mucho que a ellos, a las ARL, les pidamos especialmente este tema de las mediciones higiénicas, teniendo en cuenta que debe ser realizada por profesionales y con equipos calibrados y por ende pues genera recursos adicionales a la organización. A veces no estamos muy de acuerdo con que las matrices de identificación de peligros y de pronto el mismo plan de emergencia sea elaborado por las ARL, lastimosamente porque a veces encontramos que estas actividades no son enfocadas directamente a las necesidades de la empresa, sino se vuelven de una manera genérica. Y como veíamos en un comienzo, las matrices son la clave fundamental para asegurar una correcta identificación de peligros y de ahí parte todo el establecimiento de controles que nosotros vayamos a definir en los programas de vigilancia, en la definición de compra de los elementos de protección personal, en la realización de los programas de formación, de las inspecciones. Entonces es clave que estos ejercicios los hagamos de una manera correcta, consciente y muy detallada dentro de las organizaciones, dentro del proceso como tal a desarrollar. Dentro de las obligaciones que el decreto establece para los trabajadores encontramos lo siguiente. Nos dice que el trabajador es responsable del cuidado integral de su salud y por ende también del sitio de trabajo. Es importante también que el trabajador sea consciente de otorgarnos información veraz y oportuna sobre el estado de su salud, sobre los incidentes y accidentes que se puedan llegar a presentar en el lugar de trabajo y todas las condiciones inseguras que puedan llegar a detectar en el desarrollo de su labor. Asimismo, también genera como una obligación del trabajador la participación activa en todas las actividades que la compañía desarrolla en materia de seguridad y salud en el trabajo, dentro de las cuales encontramos el tema de capacitaciones, el cumplimiento de las normas e instrucciones de cada una de las actividades a desarrollar y, por supuesto, con todo esto, buscar que el trabajador contribuya al cumplimiento de los objetivos. Teniendo en cuenta que esta normatividad establece obligatorias estas actividades por parte de los trabajadores, cualquier incumplimiento de las mismas puede ser generador de sanciones que la organización establezca en su reglamento interno de trabajo, hasta el punto que si ya se vuelve reincidente la actividad o genera acciones de alto riesgo que pueden llegar a alterar su estado de salud, generar alto riesgo de accidentalidad de trabajo, podría llegarse a pensar hasta en la terminación por justa causa del trabajo del contrato, perdón, que el trabajador tenga firmado con el empleador, puesto que está definido como una obligación específica de parte de los trabajadores en el cumplimiento del sistema. Esto pues es un respaldo jurídico también para las organizaciones porque en muchas oportunidades encontramos que los trabajadores no son conscientes de la importancia de cumplir con la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muchas empresas encuentran trabajadores que aun cuando su empleador le entrega los elementos de protección personal y muchas veces se le dan las capacitaciones requeridas, se rehúsan al uso adecuado de los elementos de protección personal y esto por supuesto puede traer consecuencias graves tanto en primera instancia a su salud y a su seguridad como también al empleador. Entonces es claro que el empleador está obligado a suministrar los recursos, está obligado a capacitarlo y enseñarle y hacerle entender el motivo por el cual es importante el cumplimiento de todas las especificaciones,
Pero asimismo, si no existe una respuesta satisfactoria por parte del trabajador, también pueden ser tomadas medidas disciplinarias importantes acorde a las faltas realizadas por parte del mismo. Bueno, como les comentaba, dentro de la normatividad y las exigencias que se les hace a los empleadores, nos solicita la generación, la definición de un director del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta persona que sea asignada tiene principalmente estas cuatro responsabilidades y funciones en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Lo primero es que debe estar pendiente de todo el proceso de planeación, organización y dirección del sistema. Debe estar pendiente de informar a la alta dirección los avances, los problemas y las dificultades y los retos conseguidos a la alta dirección para que se puedan tomar las medidas de forma oportuna. Y nos solicita que como mínimo una vez al año se haga un proceso de evaluación completa del sistema, que puede ser equiparado con lo que se solicita en la parte de revisión por la dirección para evaluar el comportamiento y los resultados obtenidos en el sistema. Y una parte importantísima, de acuerdo a lo que hablábamos con la parte de trabajadores, es promover toda su participación, que aseguremos que todas las personas estén involucradas con el buen desempeño del sistema de gestión y de seguridad en el trabajo. Esta persona, por tanto, para el poder desempeñar estas actividades directas dentro del proceso, es importante que tenga un poder de toma de decisiones y autoridad y liderazgo dentro de la organización. Si bien el decreto no nos establece qué rango o qué nivel deba llevar la persona, sí es importante que seamos conscientes que una persona para que pueda lograr realizar estas actividades deberá tener un nivel de liderazgo suficiente y seguramente una persona de un mando medio bajo no va a tener esa autoridad y esa posibilidad de tomar decisiones que se necesita para poder implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. También es importante que tengamos en cuenta que la asignación de este director no se trata de crear un cargo adicional dentro de nuestra estructura organizacional. Este cargo puede ser asumido por un funcionario que cuente con las características necesarias para desempeñarlo, pero que pueda realizar de forma paralela a sus otras actividades. Volvemos al tema de la importancia de analizar el tamaño de la organización y el nivel de riesgos. De acuerdo a esto, pues miraremos si efectivamente en una empresa pequeña pues puede ser asumido incluso directamente por la misma dirección, la misma gerencia de la empresa puede ser nombrada como director del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, pero debemos asegurar que tenga el tiempo suficiente para la realización de las actividades. Es importante hacer dentro de nuestra organización un análisis verdadero que nos permita determinar quién puede asumir este rol dentro de la organización de acuerdo a nuestra estructura definida. Y aquí comenzamos a ver unas necesidades de registros. Como es una solicitud específica de parte del decreto que exista el nombramiento del director del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y que éste pues sea divulgado a toda su organización para que todos los trabajadores lo conozcan como tal y acaten toda su información, es importante que este nombramiento lo veamos de una manera formal. Entonces, pues si bien no existe un registro que obligue a qué es lo que se tiene que definir y establecer para poder demostrar el nombramiento, nosotros proponemos el establecimiento de un acta, claro, un acta o un nombramiento específico que determine quién es la persona asignada, qué actividades debe desarrollar. Aquí pues ustedes están viendo que hablamos de sistemas de ISO 9000, OSA, RUC, precisamente teniendo en cuenta uno de los principios que se nos solicita también en el decreto, que es la integración con todos los otros sistemas de gestión que pueda llegar a tener la organización. Entonces podemos nombrar un mismo representante para implementar cualquier tipo de sistema de gestión. Sus funciones específicas y la firma que lleva o que valida este nombramiento por parte del mismo representante legal de la compañía y la persona que está aceptando como tal el nombramiento de director del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, dentro del sistema, perdón, de seguridad y salud en el trabajo, eh, cobra mayor valor el anterior copazo de nuestros programas de salud ocupacional, que actualmente se llama COPAS, porque se le asignan mayores responsabilidades. Y como se le asignan mayores responsabilidades,
Nuestra recomendación es iniciar dentro de este proceso de implementación, de conformación del equipo de trabajo, también con el nombramiento del comité, porque puede ser un punto de apoyo muy importante para el director del sistema, para el empleador y si existe en un momento determinado el coordinador del sistema como tal, dado que con la conformación del COPAS pues podemos empezar a establecer de mejor manera unos planes de acción más detallados, más profundos y se le da la participación que el sistema actual de seguridad y salud en el trabajo solicita por parte del COPAS. Ya el COPAS no es solamente aquel que está pendiente del accidente de trabajo y de hacer sus investigaciones, sino que el decreto nos solicita también que al COPAS le sea informado el plan de trabajo a desarrollar, el avance que se tiene con cada uno de los programas de mitigación de riesgos y por eso, pues, qué mejor que involucrarlos dentro de todo el proceso de desarrollo del sistema. La idea del COPAS es que sea un ente generador de control y apoyo en temas de seguridad y salud en el trabajo y que sea la comunicación entre la administración y los trabajadores. Por ende, su participación es vital dentro de todo el proceso y pues es mejor tener ya definido el comité y empezar a establecer el mismo diagnóstico y el plan de trabajo en compañía de su participación para asegurar que de una vez estamos contemplando todas las necesidades que los trabajadores están viendo en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este aspecto debemos tener en cuenta que también es requisito que tengamos toda la documentación necesaria que valide la conformación del comité. Recordemos que el comité debe ser elegido por voto por parte de todos los trabajadores y pues es importante que tengamos los registros que validen esta actividad. Dentro de los registros que encontramos que se deben tener en cuenta en el proceso de implementación del comité paritario está el formato de acta de apertura, donde se define el tiempo que se van a hacer las votaciones, el momento en que se van a realizar. Asimismo, nos solicita que podamos establecer la inscripción de candidatos de forma adecuada, tengamos una validación, un establecimiento como tal de los candidatos que libremente se quieran inscribir al comité. Una vez inscritos nuestros candidatos, procedemos a establecer tal cual como las elecciones a las que nosotros en las que participamos tanto a nivel digital como nacional, un proceso claro de votación que sea libre y espontáneo por cada uno de los trabajadores. Eh, Establezcamos nuestras actas de votación donde van a quedar claramente definido quiénes fueron las personas que participaron en el conteo de votos, qué cantidad de votos obtuvieron cada una de las personas que se involucraron dentro del proceso de votación del COPAS y por último el acta claro de conformación de ese COPAS para dejar ya claramente definido dentro del sistema. En esta charla que estamos realizando, en esta capacitación, no vamos a detenernos totalmente en cómo conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, todos los lineamientos, las funciones, las obligaciones, las generalidades, toda la parte de reuniones, porque pues estos temas ya los tratamos de manera detallada en otra capacitación dedicada específicamente al tema del COPAS, dado que su importancia es bastante mayor en este decreto y por eso decidimos establecer el análisis completo en otra de las capacitaciones. Básicamente vamos a hablar y a recordarles que el COPAS es un comité que debe ser implementado por aquellas organizaciones con más de 10 trabajadores, 10 trabajadores en adelante, que si la organización no cumple con esta condición de tener más de 10 trabajadores, lo que debe realizar principalmente es la definición de un vigía de salud que cumpla las mismas funciones de este comité. Entonces, por eso hablamos aquí del vigía cuando se presentan circunstancias en las cuales no se tienen más de 10 trabajadores. El número de miembros que se tienen establecidos en el COPAS pues también está establecido por la diferente normatividad donde se establece cuántos trabajadores deben hacer parte de él tanto a nivel de la empresa, representantes dictados y definidos por el empleador, como aquellos trabajadores que serían elegidos por votación por parte de cada uno de los empleados de la organización.
Les digo, pues ya este caso lo veremos más en la siguiente capacitación, que está dedicada específicamente a lo que tiene que ver con la conformación del COPAS. Bueno. El otro comité que nos solicita la implementación del decreto, como lo hablábamos anteriormente, es el comité de convivencia. El comité de convivencia tiene una función específica y es prevenir el acoso laboral y ayudar a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales. Es importante que aquí recordemos que uno de los programas de vigilancia de obligatorio cumplimiento para cualquier organización es el de riesgo psicosocial, dado que cualquier empleado, no importa el trabajo que esté desempeñando o la organización en la que se encuentre vinculado, está expuesto a riesgos psicosociales. Y pues lo que está buscando este comité es tratar todas las situaciones que se puedan llegar a presentar de acoso laboral, llevar un proceso de investigación de las quejas presentadas por cada uno de los trabajadores en materia de maltrato laboral y pues asegurar y mejorar las condiciones del bienestar del trabajador. Mm, Como les digo, esto no es obligatorio, pero la generación del comité es obligatoria, pero no es obligatorio incluirlo dentro del equipo de trabajo de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros quisimos involucrarlo en este punto porque ha sido de un gran apoyo también involucrar a este comité en el tema de concientización del personal y de seguimiento al cumplimiento de las actividades propias de las personas acá. No es que le estemos asignando nuevas funciones al comité, pero sí estamos buscando un proceso de participación más activa dentro de las actividades que se están desarrollando en materia del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Este comité, al igual que el COPAS, también debe contener todos los procesos específicos de conformación, también existe unos reglamentos específicos de la cantidad de trabajadores que deben ser parte de él, las funciones específicas del comité, unas reuniones que en este caso no son mensuales como el COPAS, sino son trimestrales, unos recursos pues que debe asegurar el cumplimiento por parte del empleador y pues se brinda una serie de información sobre el riesgo psicosocial que ellos deben vigilar. Al igual que el COPAS, frente a este tema de la conformación y el funcionamiento y desarrollo del Comité de Convivencia Laboral, lo analizamos a fondo en otra de las capacitaciones que ustedes pueden encontrar en nuestro portal virtual, donde analizamos verdaderamente cómo debe ser su funcionamiento, su conformación y su trabajo en torno a las actividades que le han sido asignadas. Sin embargo, pues queremos involucrarlo acá como parte y eje fundamental en la implementación del sistema de gestión si logramos conformar ese equipo de trabajo de primera medida. Bueno, como veíamos también al comienzo, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, en ninguna parte dentro del decreto encontramos la exigencia de establecer un coordinador del sistema. Sin embargo, queremos dejar acá reflejado teniendo en cuenta que existen muchas actividades dentro del sistema que se deben responsabilizar a alguien, que se requiere de tiempo, una dedicación y un conocimiento también sobre el tema. Es importante que tengamos en cuenta dentro de toda esta parte del equipo de trabajo que debemos contar con profesionales de la salud con licencia de salud ocupacional para desarrollar muchas de las actividades que aquí se nos presentan. No cualquier persona puede desarrollar o elaborar una matriz de peligros. Esta elaboración de matriz de peligros está encaminada en las personas que han sido capacitadas para tal fin. Tan es así que ni siquiera podemos decir que un técnico de salud y seguridad en el trabajo pueda desarrollar esta matriz. Puede que tenga los conocimientos, pero la ley es clara en establecer que la licencia de salud ocupacional que defina el diseño del sistema de seguridad y salud en el trabajo es otorgada a profesionales especialistas y son estas las personas que pueden desarrollar temas tales como la matriz de identificación de peligros o el diseño general del sistema de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a sus programas. Los técnicos en salud y seguridad en el trabajo también tienen unos conocimientos específicos que nos apoyan en todo el proceso de documentación, capacitación, inspecciones, planes de acción y en estos que nos pueden colaborar. Entonces es importante que tengamos en cuenta
que sí debemos contar con personal profesional sobre el tema, que debemos ser conscientes que esto es una actividad profesional que no cualquiera la conoce, sino que se requiere un estudio y un conocimiento profundo del tema. En cuanto al tiempo y la definición de un coordinador del sistema, debemos analizarlo de acuerdo a la complejidad de la organización. Entonces debemos mirar de pronto cuántas sucursales tiene, qué cantidad de empleados se cuenta dentro de la empresa, qué cantidad de contratistas, los riesgos de qué nivel son, si son de bajo riesgo o son actividades de alto riesgo, como tales como trabajos en alturas, procesos de trabajos en caliente, soldaduras y demás, que de pronto nos pueda llevar a una necesidad de documentación y de capacitación superior a lo que de pronto tiene que enfrentar una organización donde solamente tiene trabajos de servicios y de pronto sus riesgos más elevados son solamente la parte ergonómica o biomecánica y pues no, de pronto no necesiten tanta documentación, tanta capacitación, tenemos que mirar qué tantos trabajadores tenemos porque deberemos estar haciéndole de manera constante capacitación, comunicación, las inspecciones que debemos desarrollar en puestos de trabajo, en cada uno de los centros de trabajo de la organización, en cada una de las maquinarias. Entonces es importante que vayamos estableciendo esto. ¿Cómo podemos saberlo? Ya verdaderamente lo vamos a identificar en el momento en que estemos estableciendo el plan de trabajo, verdaderamente la estimación de tiempo que se requiere para cada una de estas actividades y de esta manera poder determinar si se necesita o no una figura de alguien específicamente dedicado a esta actividad. O si de pronto se puede tener en un momento determinado una persona que de forma parcial desarrolle las actividades, quizá una persona externa que cuente con el conocimiento y las aptitudes necesarias para hacer esta actividad en unas horas específicas y no necesariamente tenga que tenerlo contratado de manera de planta como tal, porque pues, lógicamente estamos hablando de un sistema que lo deben implementar empresas de 2, 3, 4, hasta 10 trabajadores y más. Pero pues estas empresas pequeñas lógicamente no van a tener ni los recursos necesarios y de pronto su nivel de trabajo tampoco va a meritar tener una persona dedicada explícitamente a esta actividad. Entonces es importante entrarlo a analizar. Bueno, entonces aquí ya vimos todo lo que tiene que ver con la parte de conformación del equipo de trabajo, que es el que nos va a permitir llegar a buen término todo nuestro sistema de gestión, el cual analizaremos a continuación.